las decisiones que implican el financiamiento va a ser aquellas decisiones que tengan que ver con estos dos cuadrados, que es el capital tercero y el capital propio. ¿Qué nos dice? En las finanzas hay dos ambientes, el ambiente estático y el ambiente dinámico. En el ambiente estático es lo que nosotros ya habíamos visto, que primero diseñamos nuestro plan de negocio, nuestras proyecciones, y de esto va a depender el financiamiento. Es decir, primero sé cuánto voy a gastar, cuánto voy a necesitar para operar, y según eso voy a financiar. Y el ambiente dinámico es todo lo contrario. Primero me financio y luego voy a decir qué voy a hacer con ese financiamiento. Tal vez me va a sobrar, me va a faltar. Entonces, este problema ha conllevado que, por ejemplo, en nuestro medio muchas empresas fracasen. Entonces, la primera decisión para crear valor decidir en qué ambiente voy a ubicarme, nos va a generar valor. ¿De qué manera? Por ejemplo, un inversionista ve, esta empresa está en el ambiente estático, ya tiene su camino a seguir, solamente le falta el financiamiento. Entonces va a decir, puedo invertir en esta empresa y voy a tener mi camino ya para seguir. Ahora, si este inversionista ve a la empresa que está en el ambiente dinámico, va a decir, a este inversionista ni siquiera haya planificado en qué va a destinar y ya se está financiando. Entonces, ¿cuál le conviene al inversionista? El ambiente estático. ¿Por qué? Porque ya tiene el camino a seguir. Entonces, está diciendo, no, esta empresa sí conviene para invertir. Una manera cualitativa de cómo estaría creando valor una empresa al decidir en qué ambiente se va a ubicar. Otra manera que tiene que ver con el financiamiento de crear valor es usando la deuda. Se puede crear valor usando la deuda. ¿Qué es la deuda? La deuda es prestarnos, ¿verdad? Y sabemos que todo préstamo va a tener un costo porque nadie nos va a prestar gratis. ¿Y qué hace en la empresa, en nuestro financiamiento, los accionistas? También aportan. Entonces, ¿qué hacen los accionistas para la empresa? Yo te aporto, pero tu empresa me vas a dar rentabilidades. Entonces, con utilidades. Entonces, podemos llamarlos que el financiamiento de terceros genera costos por préstamos, a lo que conocemos como intereses, y las acciones a lo que conocemos como dividendos. Entonces, ubiquémonos como empresa. ¿Qué le conviene a la empresa? Los gastos financieros, los intereses, o declarar dividendos. Ubiquémonos como empresa, no como accionistas, como empresa. ¿Qué le conviene? ¿Gastos financieros o dividendos? Recuérdense, en su contabilidad vas a tener por gastos financieros 67 a un pasivo y dividendos 59 a un pasivo. ¿Qué le conviene? ¿La 59 es deducible? ¿La 67 es deducible? Es la diferencia. Entonces, como empresa, le estaría conviniendo tener intereses porque son gastos deducibles. Un pequeño ejemplo de cómo estaríamos mostrando esto sería acá. Tenemos una empresa sin deuda, la empresa A, y una empresa con deuda, la empresa B. La utilidad de operación de la empresa sin deuda es 325.000 y de la B también, 325.000. La única diferencia es que los intereses que va a tener la empresa B va a marcar la diferencia entre cuánto va a pagar el impuesto a la renta. Por ejemplo, el impuesto a la renta que vamos a tener de la empresa A va a ser los 21.000 y de la empresa B va a ser 67.200. ¿Por qué? Porque a 325.000 está disminuyendo esos intereses, esos gastos financieros que son deducibles. Entonces, ¿cuánto va a pagar por impuesto a la renta la empresa A? 91.000 y la empresa B 67.000. ¿Cuánto se está ahorrando? ¿Cuánto es el ahorro fiscal entre esas dos empresas? 23.800. Entonces, la empresa B va a tener 23.800 por tener préstamo. ¿Para qué? ¿Qué pasa con esos 23.800? Para seguir invirtiendo, para destinarlos a las actividades de operación y crear más valor. Ahora, otra manera de percibir la creación de valor con el uso de la deuda es de la siguiente forma. Tenemos la fórmula de costo promedio por unidad de capital. Tenemos una situación. Supongamos que la empresa tiene deuda del 40% y capital del 60%. A una tasa de interés del 9%, rentabilidad está del 14%. Haciendo los cálculos, el costo promedio sería 10.7%. Esa es una situación. Ahora, supongamos que esta misma empresa tiene otra situación. Que ya no tenga 40%, sino que tenga 60%.
y por ende va a disminuir al 40% el capital propio. Entonces, hay dos situaciones en esta misma empresa que generan dos costos promedio ponderado de capital. Entonces, a más deuda en nuestra estructura financiera, menor el CPPC. A menos deuda, mayor el CPPC. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, cuando se minimiza el CPPC, se maximiza el valor de la empresa. Pero ¿cómo lo entendemos? Suponiendo que tenemos un financiamiento de 1000 soles, teníamos el primer CPPC que es 10.7%. ¿Cuánto necesitamos para cubrir las obligaciones del financiamiento? En la primera situación es 107 nuevos soles. En la segunda situación necesitamos 90 soles. Supongamos que la empresa tiene una utilidad de 110 nuevos soles. Entonces va a necesitar 107 para cubrir sus obligaciones de financiamiento, le va a sobrar 3 soles. Y en la segunda situación le sobraría 20 soles. Entonces hay un exceso de dinero en la segunda situación por tener más deuda. Entonces, ¿qué pasa? 20 soles a 3 soles. 17 soles más tiene la empresa en la situación B. Tendría la empresa en la situación B. ¿Qué haría con esos 17 soles? Seguir invirtiendo, mandarlos a las actividades de operación y poder generar más valor agregado. Ya, entonces podemos decir que la deuda es una fuente de financiamiento más barata que las acciones. Pero mira, hablemos ahora. Entonces, mira, tener deuda nos conviene, más escudo fiscal, más plata para la empresa para invertir. ¿Eso quiere decir? Entonces pongamos 100% de deuda y 0 de acciones, capital propio. O 99% en esas magnitudes. ¿Qué quiere decir eso? Todo préstamo genera riesgo. Entonces te prestas y ya acá vas a estar teniendo más utilidades y vas a seguir invirtiendo. ¿Cuál es la diferencia? Supongamos que nosotros tenemos una deuda alta y estamos en unas ventas normales con esa deuda alta que tenemos en nuestra estructura financiera. ¿Y qué pasa? Por situaciones fortuitas, las ventas descienden. Entonces, si las ventas descienden, tienes bastante deuda, ¿cómo vas a cubrir tus obligaciones con la deuda? ¿Qué va a generar eso? Va a generar problemas de la empresa. La empresa puede fracasar por esta situación. Entonces no conviene tampoco que tengamos bastante deuda y poco capital propio. Es ahí de que tenemos que una aclaración sería con esta situación sería que si sabes usar deuda, endeudate. Si no lo sabes usar, no te endeudes. ¿Por qué? Porque vas a fracasar. Ya. Los ventajas de la deuda. Ya habíamos visto que ahora impuestos, presión para mejorar las operaciones de la empresa. Si nosotros tenemos operaciones como persona misma con terceros, tenemos ese bichito que nos dice tengo que pagarle. ¿Por qué? Porque voy a quedar mal ante él. Entonces, si no le pago ante un tercero, ¿qué va a decir? No, esa empresa no me paga, no tiene capacidad de pago, entonces, no, nunca más le presto. No, esa empresa no se le está destruyendo un valor cualitativo. Otra ventaja sería que pasa la venta de activos improductivos. ¿Cómo? Supongamos que la empresa tiene obligaciones por su deuda. Entonces, ¿qué pasa? No tengo el dinero suficiente en ese momento para poder cubrir esas obligaciones y tengo activos improductivos. ¿Con qué puedo pagar esas obligaciones si esos activos están improductivos? Los vendo. Entonces, puedo generar valor ¿de qué manera? De que la empresa, mi proveedora dirá, esta empresa tiene capacidad de pago, una manera cualitativa de generar valor. La conclusión sería que el apalancamiento financiero es una fuente de creación de valor. Apalancamiento financiero, usar deuda. Pero bien gestionado, no es como decir usar deuda o por usar. Eso sería todo.